Muy buenas noches a todos los que nos escuchan y nos siguen por este medio. En esta oportunidad tengo el honor otra vez de presentarles al ingeniero Messiel Guevara. Para los que ya lo conocemos, él es un político de larga tradición. Ha sido congresista de la República, gobernador regional de Cajamarca y también ha sido past president de nada más y nada menos que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Muchas gracias por aceptar la invitación para hablar sobre la inseguridad ciudadana en el Perú, ingeniero. Gracias por su tiempo. Norma, muy buena noche, muchas gracias por la oportunidad y como siempre es un gusto conversar contigo y sobre todo temas de mucha importancia para el país. Bien, ingeniero, quisiera empezar resaltando un poco algunas cifras que son alarmantes. Se sabe que el mayor sentir de la gente hoy en día en todo el Perú es que no siente seguridad, se sienten inseguros. Según algunas cifras que pude ver de algunas fuentes oficiales, se dice que solamente en Lima, por ejemplo, en cada hora hay más de 12 robos y que en todo un día en el Perú se roban alrededor de 4.000 celulares y que el 83% de la población a nivel nacional siente o percibe que vive un país inseguro. ¿Qué opinión y cómo es que usted ve este tema? Bueno, mira, en primer lugar, nosotros como ciudadanos deberíamos de hablar no solamente de la inseguridad ciudadana, sino de inseguridades múltiples. Fíjate que en estos momentos el Perú vive una inseguridad jurídica, una inseguridad hídrica, inseguridad alimentaria, inseguridad económica y por lo tanto podríamos decir que el Perú se ha convertido en el país de las inseguridades, tales como las que te he comentado. Y por supuesto, la inseguridad ciudadana es la que en estos momentos es el que tiene más reflectores por las consecuencias que ya sabemos y las cifras dramáticas que tú acabas de mencionar. Pero sin embargo también es importante que en otros temas, en otros espacios de conversación, también analicemos las otras inseguridades, porque las otras inseguridades como la jurídica, la alimentaria, tiene una relación con la inseguridad ciudadana. Totalmente de acuerdo con ello, ingeniero, totalmente de acuerdo con ello. Y en este punto, digamos, ¿qué ha pasado con el Perú? Es que los políticos, es la culpa de los políticos, es la culpa de los ministros del Interior en el tema de la inseguridad ciudadana que se vive día a día. Es culpa de falta de una visión de Estado de quienes gobiernan el Perú, básicamente el presidente de la República. ¿O cuáles, a su juicio, son las principales causas que han provocado esta ola pues, de inseguridad prácticamente incontenible y que creo, no sé si coincide conmigo, ya no es solamente un tema del Perú, evidentemente, pero también tiene impactos internacionales que afectan directamente en la inseguridad y en la criminalidad a nivel de todo el país? Mira, acá hay varios factores. Hay varios factores en los que, sin lugar a dudas, todas convergen. Llegan a un punto común que al final ya es el desborde de este flagelo que se caracteriza por el hurto, el chantaje, la extorsión, el secuestro, trata de personas, delitos informáticos, fraudes y por otro lado también está el tema de actos de que atentan contra el honor de las personas como la violación. Es decir, hay muchas expresiones de esta inseguridad y las causas que la producen también son múltiples. Una de ellas, sin lugar a dudas, es el tema de la crisis moral que hoy vive el país. También otro factor es la desinstitucionalización que estamos viviendo. Tú sabes que las instituciones están prácticamente siendo golpeadas. Y por otro lado también está el tema relacionado con lo que es la falta de empleo, el tema de un sistema de justicia débil, una policía nacional que a gritos necesita ser reestructurada
y por otro lado, por supuesto, mejorar el Código Civil, el Código Penal, perdón, y el sistema de prisión. Es decir, que hay muchos factores que dan al lugar seguridad ciudadana también se siga incrementando en nuestro país. Unos datos curiosos, ingeniero, en esa línea es de que en el Perú, por ejemplo, datos oficiales, por supuesto, se dice que el 63% nada más y nada menos de la población encarcelada en el Perú solo tiene secundaria como un nivel educativo. Entonces ahí creo que también hay un trabajo muy serio que hacerse, ¿no? Y hay un tema relevante también, solamente el 5% de la población carcelaria corresponde a mujeres. Al parecer las mujeres se comportan, tienen un comportamiento mucho mejor, mucho menos criminal que los varones. Y eso me En parece la muy primera parte que relevante. hablas de en la primera parte que hablas de los jóvenes o de los hombres que solamente tienen secundaria, fíjate que ahí hay un término que ya se conoce que son los ninis, ¿no? Es decir, ni trabajan ni Correcto. estudian. Salen de la secundaria y al final terminan totalmente desorientados. No saben si ir a trabajar o estudiar, si quieren ir a estudiar a la técnica, a la pedagógica o a la universitaria, de aquellos que tienen más suerte. Pero sin embargo, ahí también hay una fuente y no se está aprovechando, por ejemplo, el bono demográfico. El promedio del bono demográfico por región, por ejemplo, en Cajamarca es cerca del 60%, donde ahí hay una mano obra que podría ser empleada, pero que no hay la generación de empleo como para poder darles el trabajo y educación. Por otro lado, fíjate que también otros factores creo es que hay una clase política dirigencial que están contemplando, priorizando los intereses personales, particulares, sobre los intereses nacionales. Todos sabemos que uno de los grandes flagelos y demandas, preocupaciones que tiene la población es el tema de la inseguridad ciudadana. Pero sin embargo, este tema es abordado de manera tangencial o simplemente de manera coyuntural y no a profundidad, estableciendo lo que significaría un sistema para contrarrestar el sistema de inseguridad ciudadana. Lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, en general, es entender que la inseguridad ciudadana es tarea de todos, que no solamente de la policía, no solamente de Serenazgo, no solamente del ejército, como siempre los convocan para que puedan apoyar a la policía, sino que es una tarea de todos. Qué interesante lo que reflexiona, ingeniero, porque lo que usted menciona es precisamente lo que se ha hecho en Singapur. Yo creo que he revisado un poco las estrategias que Lee Kuan Yew, ex primer ministro de Singapur, implementó, y esa que usted acaba de mencionar es una tarea fundamental, el hecho de que se involucre a toda la población en el tema de la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana no puede estar simplemente en manos de la policía, sino que tiene que articularse y tejerse dentro de todo el tejido social de la población para que puedan todos participar de uno u otro, para que se pueda garantizar y participar en el control de la actividad delincuencial. No sé si coincide con lo que estoy mencionando. Claro, fíjate que ahí lo que te tiene que hacer es un modelo que fomente la participación de la ciudadanía. Por ejemplo, en las regiones existen las rondas campesinas, en algunas capitales departamentales y provincias existen lo que son las rondas urbanas, pero además de ello hay un núcleo, un espacio muy importante, que son las juntas vecinales. Ahí lo que está faltando es organizarlas a las juntas vecinales, darles ciertas orientaciones para poder, ¿qué te digo?, actuar en combinación, por supuesto, con la tecnología de información y comunicación. Porque hoy vemos que todo el mundo habla de video, de cámaras de videovigilancia, las cuales incluso ahora muchas de ellas ya tienen inteligencia artificial y pueden hacer lo que es el reconocimiento facial de los que son sospechosos de algún delito delincuencial. Por lo tanto, ya se tiene la tecnología y ahí lo que falta es la actuación. Y la actuación se puede hacer de manera combinada entre la policía, el serenazgo y lo que son los vecinos a través de las juntas vecinales.
Eso es algo que tiene que organizarse de manera inmediata. Pero ahí yo veo que falta una directiva a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONACET, donde están los representantes de los gobernadores, representantes de los alcaldes y también de la sociedad civil y también de lo que es la parte de la Fiscalía y del Poder Judicial. Por lo tanto, ahí falta articular más y sobre todo establecer una estrategia que fomente la participación de todos. Por eso yo te decía hace un instante que la inseguridad ciudadana, el tema, el tratamiento, es tarea de todos. En el fondo, entonces, ingeniero, esto no estamos hablando de un tema que sea de recursos económicos per se necesariamente, sino básicamente de cómo las autoridades al más alto nivel se juntan y desde allí fomentan esta articulación que usted menciona, porque claro, si no hay el incentivo y la directiva desde el más alto nivel, los niveles inferiores a veces, rara vez, tienden a juntarse, si es que no hay la voluntad y la implementación política desde las cabezas, ¿no? Y por otro lado también está el Poder Judicial, el sistema de justicia, donde el Ministerio Público y el propio Poder Judicial tienen que también de actuar de manera inmediata. Ahora, por ejemplo, si asaltan una casa, tú vas a la policía, das cuenta y la policía no actúa. ¿Por qué? Porque todo eso lo deriva el Ministerio Público y el Ministerio Público te va a investigar o va a dar instrucciones a la policía para que actúen siempre y cuando el monto sea muy superior, creo, a los 80.000 soles. O sea que para que vayan a investigar el robo de una casa, el monto tiene que ser alto. Eso no solamente es una discriminación, sino también es una burla para el ciudadano de a pie. Por lo tanto, toda esa cosa tiene que articularse de manera distinta. Hay una cadena de antivalor, hay un círculo vicioso, pues es que por eso hoy no estamos avanzando. Todo el mundo, por ejemplo, en Lima estoy escuchando que el alcalde está que se preocupa por comprar motocicletas, que el año pasado ofreció una cantidad y no pudo comprar hasta ahora ninguna, e incluso ha pedido el apoyo de la cooperación internacional para que puedan hacerle las compras. ¿Y eso por qué? Porque se está focalizando de manera equivocada, cuando él lo que debería de hacer es convocar a los alcaldes distritales, igual a los alcaldes de otras provincias, y movilizar a las juntas vecinales. Y decirles a las juntas vecinales que los únicos que nos vamos a poder cuidar somos nosotros y entre nosotros. Me parece muy válido su comentario, ingeniero. Más bien ahí también me viene a la mente el tema de la fuerte presencia hoy en día de algún grupo de personas que creen pues de que el único camino quizás para derrocar y derribar al sicariato, a la extorsión que ya está venido en aumento tremendamente en los últimos años en Lima, en el norte del Perú, es quizás mirar y ver otros modelos de fuera del país. Hay muchos que abiertamente hoy en día se miran en las redes sociales y miran quizás a El Salvador como un modelo exitoso o a Singapur como un modelo exitoso, pero analizando lo que usted me acaba de decir, me da la impresión que estamos hablando de países que ciertamente están teniendo éxito. En el caso de Singapur es evidente el éxito que ha tenido en la lucha contra el crimen y todo el tema de la inseguridad, pero que son realidades muy distintas, ¿no? Bueno, El Salvador es un país geográficamente, en primer lugar, pequeño, es casi igual como una región de nuestro país. Por lo tanto, el espacio territorial para hacer ese control es relativamente más sencillo, más fácil. Por otro lado, el señor Bukele, recordemos que lo que él ha hecho es prácticamente convertirse en el omnipresente, todo lo que ha hecho grandes modificaciones a la Constitución, incluso por eso ha ganado la reelección como ha ganado, y por lo tanto no es un buen ejemplo. Claro, seguramente ahora a través de los medios de comunicación, a través de las redes, cuando se da a conocer cómo él, por ejemplo, ha precarizado prácticamente el sistema de justicia, claro, ha construido cárceles, pero todas asesinadas, y eso llama la atención y hay también produce una tentación de envidia hacia este modelo.
cuando son modelos totalmente distintos. Por eso yo sugiero que el Perú tiene que gestar su propio modelo. Y para gestar ese propio modelo, tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos. Y el Congreso, en lugar de dedicarse a temas personales y a politizar el sistema de justicia y a dinamitar las instituciones, que las pocas que hoy quedan en nuestro país, simplemente debería convocar a una gran asamblea, una mesa de trabajo, para poder de esa manera dar las normas legales, tanto para que la policía y el poder y la fiscalía hagan todos sus temas. En este momento tú has visto que hay una rivalidad entre la fiscalía y la policía por las normas que últimamente se han dado. Es decir, en lugar de ordenar la investigación, lo que antes era la instrucción del delito, del famoso atestado que antes existía, y todo eso hoy se ha visto enmarañado. En lugar de ser agilizado, incluso también ha creado ciertas rivalidades que antes no existía entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Y es por eso que tú has visto recientemente que han cogido a aquellos empatás con a unos personajes con armas y sin embargo el fiscal lo ha liberado porque no le ha podido tipificar el delito. Entonces ahí el Congreso tiene que sentarse si realmente quiere hacer una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Ingeniero, esta displicencia con la que el Ejecutivo y en este caso el Congreso y el Ministerio Público en todo caso, estas peleas, estas guerrillas internas básicamente que está dando, ¿no nos está llevando acaso al país o empujando al país a mirar a modelos más autocráticos precisamente como el modelo de Bukele? Porque creo que Fujimori, por ejemplo, a mediados de los 90s, por haber luchado, la forma como luchó y derrotar parcialmente al terrorismo, fue reelegido con un voto muy alto. Entonces, como que da la impresión que cuando hay estas situaciones y cuando se deja y no se combate adecuadamente a la corrupción o a la delincuencia o al sicariato, evidentemente la población empieza a mirar opciones más autoritarias que ya sabemos no es la solución, ¿no? Lo que pasa es que esos modelos autoritarios se basan fundamentalmente en el populismo, no en lo que significa en pensar en política de Estado. Más allá incluso de la Constitución y las normas legales, actúan ellos. Por ejemplo, cuando el presidente Paniagua asumió la presidencia en la década del 2000, el 2000 sí, en la década de 2000, 2001, 2002, fíjate que él encabezó, lideró una lucha frontal contra la corrupción. Incluso estuvieron detenidos, fueron detenidos generales que hasta ahora siguen siendo acusados y procesados, magistrados, fiscales, como ahí sale la señora Nélida Colán. El propio Montesino fue capturado en el marco del Estado de Derecho, todo en el marco de la Constitución y de las normas legales. Por lo tanto, aquellos que invocan o invoquen al señor Bukele simplemente tienen en su pensamiento el facilismo de que se sustenta el populismo. Es decir, por ejemplo, por ahí hay un personaje que anda diciendo que va a fusilar a todos, pero sin embargo olvida que para ejercer ese acto tenemos que renunciar o denunciar a la Corte Interamericana del Tratado de San José, lo cual es un camino muy largo. Y entonces, en contrapeso de que vamos a fusilar a todos, está que debemos actuar con rigurosidad, con estricto cumplimiento de las normas, siendo más incluso duros que los populistas, para poder de esa manera, ¿qué te digo?, imponer la ley y el orden. O sea, en lo que nos está diciendo entonces, en democracia, la democracia no puede ser un sinónimo de debilidad. Lo que falta No, en el Perú es implementar con dureza y con estricto cumplimiento y el apego a la ley las normas. Y en ese punto, ingeniero, yo quería preguntarle, usted es un político de larga data, y hay estas voces también. Por ejemplo, vi la data, en el Perú, por ejemplo, actualmente se gasta alrededor de 11.000 soles por cada preso en la cárcel, mientras que para un alumno de secundaria solamente se invierte alrededor de 3.500 soles.
¿No consideraría usted la posibilidad de que las cárceles se conviertan quizás en talleres productivos en vez de que se tengan simplemente a los presos allí esperando su comida tranquilamente, maniobrando, pensando, maniqueando nuevos crímenes? En primer lugar, Norma, lo que se tiene que hacer es hacer un análisis de los que están detenidos, privados de libertad por diversas razones. ¿Cuántos de ellos están sentenciados? Hay muchos que no tienen sentencia fija, no tienen la sentencia ya dada y por lo tanto están simplemente con una prisión preventiva, muchos de ellos. Y por lo tanto ahí tiene que evaluarse también aquellos que están preventidos como los famosos primarios, que no son, digamos, un peligro para la sociedad. Por lo tanto, ahí tiene que pensarse en evaluar si realmente les corresponde estar en una prisión. Y luego, luego ya está lo que tú expresas, en el sentido que hay que convertir, sin lugar a dudas, porque se supone que la esencia de una prisión es de darle la segunda oportunidad, darle una nueva oportunidad a aquellos que han sido detenidos o privados de su libertad y salgan ya, como se dice, reconstituidos, por lo tanto, para resocializados. Entonces, ese es un tema que debemos de evaluar. Sí, coincido contigo que debemos convertirlo en taller, centros de enseñanza, de transformación de personas del mal vivir, entre comillas, al buen vivir. Efectivamente, ingeniero, cerca de los 90 y tantos mil presos que hay encarcelados actualmente, pues efectivamente alrededor de 40 y tantos mil presos están básicamente en prisión preventiva y eso creo que efectivamente coincido con usted, es algo que se tendrá que evaluar también de manera responsable, ¿no? Bueno, ingeniero, no sé sus palabras finales, me parece muy aleccionador sus propuestas, comprometer a la gente, hacer de que la gente participe, que los diversos niveles de gobierno se involucren y en este caso evidentemente creo yo también pasa por tener mejores ministros del interior, ¿no? Creo que la Y volatilidad en las por otro lado también es importante que se estructure todo un plan, que me imagino lo hay, que debe ser a corto, a mediano y largo plazo, donde tienen que estar con mucha claridad definidas las estrategias y las tácticas y las acciones. Muchos de ellos, por ejemplo, fortalecer lo que es el área de criminalística, debemos el tema de inteligencia, debemos de seguir fortaleciendo el tema relacionado con lo que es la policía de investigación, porque ahí es la policía de investigación para detectar estas bandas criminales. Y por otro lado, también focalizar aquellas bandas criminales y esos dineros que ellos consiguen, cómo lo están derivando. Por ejemplo, está la minería ilegal, está la tala ilegal, está la trata de personas, está el dinero de la corrupción y también del narcotráfico. Y ver cómo ese dinero seguramente está infiltrándose en diversos actores políticos y Dios nos libre de no tener gobernadores, alcaldes, congresistas en esos momentos quienes podrían haber sido financiados por estas economías criminales y eventualmente ser sus protectores, sus socios dentro ya del propio sistema de gobierno, convertidos por supuesto en troyanos, es decir, infiltrados para que desde adentro también actúen. Y hablando de infiltrados, hay serias sospechas de que muchos policías en las escuelas que se han abierto a nivel nacional no cumplen con los requisitos. Y por lo tanto habría, incluso hay un contingente de policías de Huánuco que han sido detenidos precisamente por estos hechos, por no manejar de manera adecuada el ingreso a la escuela de Huánuco. Y eso, al parecer, se reproduce en todas las escuelas de suboficiales a nivel nacional. Y eso es una voz, un secreto a voces. Y sin embargo, nadie actúa. No actúa el Congreso, no actúa la Fiscalía, no actúa el Ministerio del Interior, la Inspectoría de la Policía, no actúa nadie. Y por lo tanto, yo te digo que la indiferencia, más que de la población, son de las altas autoridades las que te acabo de mencionar. Y mientras no haya esa voluntad
de realmente establecer una estrategia con tácticas y acciones para derrotar la inseguridad ciudadana, simplemente no vamos a lograr y vamos a seguir, digamos, admitiendo nuestras derrotas frente a este flagelo. Ingeniero, yo ahora mismo me encuentro en Jaén, por ejemplo, y es una ciudad donde hay bastantes actos criminales, como usted se sabe, pero entiendo que no hace mucho alguien me comentó de que llegaron a capturar a unas personas, no la policía local, sino la policía de Lima tuvo que venir y capturar. En este caso, lo que quiero preguntarles, quizás en el Perú hace falta la conformación de un escuadrón de contrainteligencia que pueda actuar de manera separada y que pueda de un modo u otro también ayudar a combatir la delincuencia dentro de la policía, que bien lo ha señalado. Yo coincido con usted y con todas las personas que ha hablado respecto a cómo han llegado a la policía, la mayoría coinciden que ha tenido que pagar, y eso es lo que usted dice, un secreto a voces. Y eso no puede ser si es que queremos fortalecer e institucionalizar la lucha contra la inseguridad. Mira, ahí uno se puede dar cuenta fácilmente cuánto es, cuáles son las características físicas para que te puedas convertir en policía, tanto de la escuela de oficiales como la de oficiales y del ejército. Creo que la talla mínima es 1,70 m, Para que oficiales y sepas nadar. 1,65 para suboficiales, entiendo, así es. ¿Cuánto? 1,70 para oficiales y 1,65 para suboficiales. Ya, pero sin embargo, si tú pasas tu regla, te aseguro que hay muchos que se quedan en 1,50 m. La pregunta es, ¿cómo ingresaron si no cumple con la talla mínima? El peso. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho en cuenta. Y efectivamente, eso que tú mencionas, de que cuando capturaron a un temible delincuente, tuvieron que llevar a Jaén a un escuadrón de jóvenes especializados en inteligencia, y gracias a ellos capturaron a este temible delincuente que había ocasionado muerte y terror ahí entre el valle, entre la cuenca de Santa Rosa la Yunga, el valle de Yumba, Jaén, y también en la zona de Salinas, Bagua, allá en Amazonas. Un último tema, ingeniero, antes de dejarlo continuar con sus actividades. Yo sé que ha sido usted muy gentil dándome su tiempo un día como hoy, en la noche además, pero es el tema de la pésima estrategia del gobierno de querer combatir la delincuencia sacando al ejército hacia los distritos de Lima, o como bien se vio, sin ningún resultado, en donde la delincuencia simplemente se trasladó de San Juan de Lurigancho a Villa María del Triunfo. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y si bien es cierto, yo coincido que el ejército puede colaborar con la lucha contra la criminalidad, pero esto tiene que ser... Perdón, se cortó un segundo. ¿Me copia? Sí. Le decía, ¿cómo considera usted? Porque yo sí considero que el ejército puede coadyuvar a hacer cordones quizás para capturar a delincuentes, pero no es la institución per se por excelencia que va a combatir la delincuencia ni la criminalidad en ningún país del mundo. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mira, además de lo que tú dices, lo que estás manifestando, hay otro factor también. Este gobierno se está caracterizando en la lucha contra la inseguridad ciudadana sacando dos instrumentos, y creo que de manera equivocada. Primero, declarar en emergencia, por declarar en emergencia. Y segundo, usar al ejército a las calles. En primer lugar, tú no puedes declarar en emergencia de manera focalizada. En Lima eso no ha dado frutos, no ha dado resultados, tampoco en Sullana. Al contrario, se ha incrementado. Ahora han sacado el tema de Trujillo, donde sabemos que ahí a todas luces no hay una voluntad política, ni del alcalde, ni del gobernador, ni de las fuerzas policiales, ni del ministro, ni del presidente del Consejo de Ministros, ni de la presidenta de la República, para realmente hacer una lucha frontal contra lo que es el tema relacionado de la inseguridad ciudadana de Trujillo, que eso mismo se reproduce en Chiclayo, en Piura, en Jaén mismo, donde ahí la delincuencia es alta y la criminalidad también. Y el otro lado es un error pretender que el ejército vaya a hacer un acto positivo, ponerlo para que luche contra la delincuencia. El ejército está preparado para otra cosa, el ejército está preparado para una guerra convencional.
En este caso no. El ejército tiene que es la infantería, tiene artillería, tiene la aviación, tiene inteligencia. Es decir, una guerra totalmente distinta. Y por lo tanto, no es productivo por varias razones. Por costo, por expectativa y por efectividad y por comportamiento de un soldado, que no es lo mismo de un policía ante la sociedad. Muchísimas gracias, ingeniero. Yo le agradezco una vez más por participar en este programa y como siempre le comprometo a seguir hablando sobre estos temas que desde su experiencia usted bien los maneja y nos puede ilustrar. Le agradezco y en todo caso creo que sus palabras finales, yo creo y soy convencido que se puede luchar contra la delincuencia, como usted bien lo ha dicho, se tiene que utilizar la tecnología de la información y la comunicación, cámaras en todo nivel, como pasa en países desarrollados, porque creo que al estar expuestos, al sentir que te están vigilando, disminuye la posibilidad de que haya esta incidencia de criminalidad. Y bueno, yo le agradezco y espero pues sus palabras finales, ingeniero, para despedirse, agradeciendo una vez más por su participación en este programa. No, reiterarte mi agradecimiento por esta oportunidad. Como te dije hace un instante, grato conversar contigo de estos importantes temas que muy poco se tocan en diversos foros. Y la verdad que es una tarea grande. Yo simplemente puedo reafirmarme que es una tarea de todos, nos involucra a todos. Y bueno, hay que seguir trabajando para dar seguridad. Pero recordándote también que la inseguridad tiene muchas aristas y también hay que tratarlos en otros temas, como la inseguridad jurídica, la inseguridad alimentaria, la inseguridad hídrica, en estos momentos también están afectando a nuestros pueblos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Seguiremos conversando sobre esos temas importantes, ingeniero, que me parece muy relevante tocarlo, por supuesto. La seguridad alimentaria creo que es fundamental, la seguridad hídrica también y todos los temas que usted ha mencionado. Muchas gracias una vez más y hasta pronto. Hasta luego. Buenas noches.